de Zoom. Y gracias por juntarse con nosotros para este primer caso clínico. Los que estén ya conectados pueden dejar un mensaje en el chat para comenzar. Les comento que solo tenemos 40 minutos para esta reunión debido a que Zoom solamente da esos 40 minutos en estas charlas. Bienvenidos a todos los médicos, enfermeras que nos acompañan. Gracias por estar aquí. Yo sé que en este momento pues de la cuarentena pues es un poco complicado, pero les agradezco que estén aquí y vamos a tratar de aprovechar un poco y de lograr darles la mayor cantidad de tips en este caso clínico. Así que pues vamos a comenzar. Voy a compartirles la presentación y vamos a irla viendo poco a poco, ¿sí? Ok, entonces vemos acá eh, nuestra pantalla de la presentación y podemos ver aquí, vamos a comenzar. Vamos a ver este caso clínico número 1 para los tiempos de cuarentena. Pues yo soy el doctor Arturo González, especialista en úlceras, y esta es una clase de discusión de un caso clínico. Aquí vamos a tratar de hacer un método diagnóstico que yo utilizo frecuentemente, que es el método de los 3 diagnósticos, y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Vamos a partir de algunos supuestos. Voy a escribir acá en el chat. Vamos a partir de algunos supuestos. Si me escuchan, por favor, entonces me escriben ahí en el chat. Vamos a partir de algunos supuestos para esta primera charla. Primero, vamos a decir que las úlceras venosas, en teoría, son las úlceras más frecuentes de los miembros inferiores. Las úlceras venosas pueden tener un componente arterial, es decir, que es muy frecuente que las úlceras tengan un componente arterial, es decir, que sean mixtas. Las úlceras arteriales pueden tener un componente venoso. ¿Qué significa esto? Esto significa que las úlceras arteriales también pueden tener un componente venoso, es decir, un paciente con una úlcera por insuficiencia arterial perfectamente puede tener varices. Eso es válido, ¿verdad? Voy a tratar de bajar este zoom. Lo voy a dejar acá. Ok. Lo más importante en un primer momento, para hacer un diagnóstico es hacer la diferencia entre estos tipos de úlceras, si es una úlcera venosa, si es una úlcera propiamente venosa, o si tiene un componente arterial, o si es una úlcera arterial y tiene un componente venoso. Entonces, lo más importante es hacer la diferencia en primer lugar, a través de la clínica. Entonces, las úlceras venosas son las más frecuentes, pero también pueden tener un componente arterial. Las úlceras arteriales pueden tener un componente venoso y lo más importante, lo primero que debemos hacer primero es hacer una diferencia por medio de la clínica de estas dos etiologías que son a grandes rasgos las más frecuentes. Pero, ¿cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo logramos diferenciar este origen, esta etiología de la úlcera? Pues bueno, en primer lugar, tenemos que palpar los pulsos tibiales o los pedios. Normalmente estos puede hacerse con los dedos, vamos a palpar los pulsos y tenemos una palpación de pulsos positivos. Es decir, usted palpa el pulso pedio o el pulso tibial y está presente. Lo siente con sus dedos. Eso significa que es muy probable que esta sea una etiología no isquémica, que no tenga un componente isquémico. Cabe aclarar aquí que esta etiología no isquémica, es decir, que esta palpación de pulsos tibiales debe hacerse de rutina para todos los pacientes. No importa que sea casi que evidente que es un componente venoso. Si no tiene pulsos, entonces nosotros hacemos un índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo
Ya como muchos de ustedes conocen, pues ya se hace con un Doppler vascular, tomando la presión arterial del miembro superior y la presión arterial en el miembro inferior, y luego se hace una división. Si el índice tobillo-brazo es mayor de 0.8, entonces confirmamos que es una etiología no isquémica. Muy probablemente es una etiología no isquémica. Pero si tiene menos de 0.8, entonces esto es una etiología isquémica, no importa que tenga varices. Esto quiere decir que además de las varices, hay un componente isquémico, es decir, ya es mixta, ya es una úlcera mixta. Pero, ¿qué pasa si nosotros ya palpamos los pulsos tibiales y pensamos, bueno, están presentes, no es una etiología isquémica? ¿Cuál es la otra orientación? ¿A dónde debemos nosotros guiar nuestro diagnóstico por clínica? Si tenemos que es una etiología no isquémica, nosotros podemos pensar según su localización, es decir, dónde esté ubicada la úlcera en el miembro inferior, podemos pensar en un origen más probable. Por ejemplo, si se encuentra en la cara lateral interna, en el tercio inferior de la pierna, nosotros pensamos que la primera opción, nuestra primera causa, la causa más probable, es una etiología venosa. ¿Sí? En el maléolo interno, donde se da principalmente la, eh, la dermatitis ocre, si nosotros encontramos ahí una úlcera, nosotros pensamos primero que es de etiología venosa. Es lo más probable, es lo que primero tenemos que pensar. Si tenemos otra úlcera en la cara lateral externa, en el tercio inferior de la pierna, lo primero que tenemos que pensar es que sea una úlcera por hipertensión arterial. Sí, así como lo ven, parece un poco tirado de los cabellos, pero hipertensión arterial o un problema venoso debido a una insuficiencia de la safena menor. Todo eso es lo que debemos pensar si tenemos en esa localización. Si nosotros tenemos una úlcera en la zona plantar del pie, la primera opción diagnóstica es una neuropática. Esa es la primera opción que nosotros debemos pensar. Si tenemos, déjenme ver acá que no logro ver por el chat que está aquí. Ok, si tenemos otras localizaciones, nosotros pensamos en la primera opción, otras etiologías. Esto como parece como un poco redundante, pero en realidad no es así. Si nosotros tenemos una primera opción, si la encontramos en el tercio interior de la pierna, en maléolo, en el tercio inferior, la cara interna, pensamos que es etiología venosa. En el tercio inferior, cara externa, pensamos en hipertensión arterial o insuficiencia de la safena menor. Zona plantar del pie, etiología neuropática. Y si está en otro lugar, es otra cosa, no es ninguna de estas. Y hay que buscarla. ¿Sí? Ahora, en el caso en particular, ya partiendo de esos supuestos que tenemos ya, de los que hemos hablado, vamos a hablar de este paciente en particular. Vamos a ir un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo. La historia clínica que vamos a presentar a continuación es la siguiente. Es una paciente femenina que tiene 50 años, relativamente joven, que es diabética sin controles. Esto vamos a verlo un poquito adelante. Es hipertensa sin controles, es decir, la paciente es diabética, es hipertensa, pero ella no está llevando ningún control. No tenía ninguna otro antecedente que fuera importante. Pero la paciente, cuando decimos diabética e hipertensa sin controles, nos referimos a que la paciente sí era diabética, sí era hipertensa, pero que ella no aceptó su enfermedad en el momento del diagnóstico y no estaba tomando nada. No recordaba que le habían medicado, con que le habían medicado al principio, definitivamente no se lo tomó nunca, ni la medicina para la presión arterial, ni la medicina para la diabetes. Entonces, era diabética sin controles y era hipertensa sin controles. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros al examen físico? En el examen físico nosotros encontramos esto que ustedes ven acá. Ustedes pueden ver una úlcera que
está en la cara interna, en el tercio inferior de la pierna. ¿Sí? Y podemos ver también que tenemos un edema. Tenemos el edema y tenemos la úlcera en la cara interna. ¿Ok? Entonces podemos ver aquí, tenemos la úlcera en la cara interna y podemos ver acá también un poco hacia la cara anterior y pues un poco hacia la cara externa, pero es principalmente en la cara interna de la pierna. ¿Sí? Entonces regresamos. Regresamos a donde estaba la etiología. ¿En qué lugar está? Está en la cara lateral interna, en el tercio inferior de la pierna. Nuestra primera opción sería etiología venosa. Si hubiera estado únicamente en el tercio inferior y en la cara externa, nuestra primera opción sería hipertensión arterial o un problema venoso de la safena menor. Pero como ya vemos, en el examen físico, lo que tenemos es una úlcera en la cara interna, en el tercio inferior de la pierna. Nuestra primera opción es etiología venosa. Pueden ver el edema y cómo poco a poco esta se va convirtiendo, va tomando la forma de una botella de champán invertida. Esto es importante porque nos hace saber que esto es, ya pues hay un problema linfático y esto es más crónico de lo que parece. ¿Qué exámenes tenemos nosotros de esta paciente? Pues se le dejaron los exámenes y pues nos da una glucosa en ayunas de 495. Ya habíamos mencionado que era una paciente diabética que no se controlaba y que ella pues decía que no era diabética y no tomaba nada. Esa era su glucosa en ayunas. Tenía una hemoglobina glicosilada de 10.4, lo que nos hace suponer que esa glucosa estaba así descontrolada desde hace al menos 3 meses. Colesterol total de 180, unas HDL de 48.4, LDL de 193.5, triglicéridos de 191.9, creatinina de 0.5, albúmina 3.7, una proteína C reactiva ultrasensible de 62.3. Este dato es importante porque nos dice que la paciente está inflamada en algún lugar. Bueno, deducimos que está inflamada por la úlcera, pero muy probablemente también la diabetes, la hiperglicemia y todo lo demás también provoque inflamación en todas sus mucosas. Eso es tema de otro capítulo. Y en el examen general de orina había glucosa, 4 cruces, esterasa leucocitaria, hematíes de 8 a 10 por campo y leucocitos de 18 a 20 por campo. Estos son los exámenes que nos dan un parámetro del estado metabólico general de esta paciente. Esto significa que esta paciente está crónicamente descontrolada, que no lleva sus controles adecuadamente y que muy probablemente tenga una infección en las vías urinarias que también esté contribuyendo a la hiperglicemia y la hiperglicemia esté contribuyendo a que la úlcera no mejore. ¿Sí? Vamos a ver quiénes están por ahí. Los que estén ahí ya conectados, por favor, escriban ahí en el chat para saber quiénes están y poderme dirigir a ellos directamente. Entonces, estos son los exámenes que tenemos hasta el momento. Las personas que están conectadas tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, vamos a continuar.
y tiene una hemoglobina de 11.3 con un hematocrito de 34 y glóbulos blancos de 13.900. Entonces, también tiene un poco de anemia y al parecer había una leucocitosis de 3.900. ¿Sí? Retomemos de nuevo la imagen. Imagínense esta paciente con casi 500 de glucosa, con hemoglobina de 11, una albúmina de 3.7 y, bueno, la creatinina era 0.5, pero ya no es tan fácil, ya no parece tan sencillo el control de esta paciente. Ahora, vamos a la parte que, que más me interesa que nos quede clara en esta breve sesión del caso clínico, que es el método de los 3 diagnósticos. ¿Qué se refiere el método de los 3 diagnósticos? El método de los 3 diagnósticos es un método que utilizo yo cuando tenemos pacientes con úlceras de primera vez e intentamos nosotros hacer llegar a un diagnóstico lo más certero posible a través del razonamiento clínico la primera vez. ¿Sí? Es decir, este método nos sirve a nosotros para acercarnos al diagnóstico de las úlceras cuando llegamos a la primera vez que las vemos. Estos 3 diagnósticos nos van a servir mucho y me gustaría que pongan un poco de atención en los 3 campos que abarca los 3 diagnósticos. Es decir, es un diagnóstico por campo y debemos hacernos preguntas claves en cada uno de los campos, en cada uno de los diagnósticos que vamos a hacer. Usualmente, cuando uno llega a ver una úlcera, un paciente con una úlcera por primera vez, en lo que se centra es en la úlcera, en qué apósito ponerle y ver cómo va. Pero dejamos de lado ciertas cosas. Este método de los 3 diagnósticos nos va a ayudar a hacer diagnóstico un poco más completo y nos va a ayudar a eliminar también algunas barreras que no nos permiten ver todo el contexto del paciente. ¿Verdad? Entonces, seguimos. El método de los 3 diagnósticos es el que ven ustedes aquí. Diagnóstico número 1, etiología de la úlcera. Diagnóstico número 2, diagnóstico nutricional. Número 3, diagnóstico del lecho de la herida. Generalmente nos enfocamos al lecho de la herida y asumimos cuál es la etiología de la úlcera. Pero si nosotros nos tomamos un tiempo para hacer estos 3 diagnósticos en cada paciente, aunque nosotros estemos casi seguros que es lo que nosotros pensamos, aunque un paciente esté casi seguro de que ese paciente es venoso, que ese paciente es por presión, que ese paciente tiene una úlcera por una neuropatía, lo mejor es llevar esto sistemáticamente y eso nos va a ayudar a no cometer errores diagnósticos y por consiguiente a tener un mejor tratamiento para nuestro paciente. En la etiología de la úlcera, vamos a llenar estos 3 cuadros con cada uno de los ítems. Vamos a ver la probable causa, el método de confirmación de laboratorio o de gabinete. Y por último, el tratamiento. Entonces, en el diagnóstico del lecho de la herida, vamos a llenar este cuadrito primero. Esto lo hago yo a todos los pacientes. Primero, ¿cuál es la principal sospecha diagnóstica? Es decir, ¿qué pudo haber causado la úlcera? Cuando contestamos esta pregunta, en el caso de la paciente, si nosotros por clínica creemos que es un problema de enfermedad venosa crónica, entonces llenamos aquí este cuadrito y escribimos, debido a enfermedad venosa crónica, es una CEAP 6. Lo ponemos aquí.
Es un CEAP6, sospecho que es un problema venoso. Luego, ¿qué método de confirmación del laboratorio o gabinete ustedes utilizan para saber si esto que ustedes sospechan es cierto? En el caso de un problema venoso, tomamos aquí un Doppler venoso, un mapeo venoso, y ese método nos va a confirmar qué es lo que está pasando. Nos va a decir si tenemos un shunt venoso, tenemos un cortocircuito tipo 1, tipo 2, lo que sea, y tenemos que asociar ese estudio con la úlcera. Luego, si lo logramos confirmar, ¿cómo eliminamos la causa? Recuerden que para eliminar una úlcera lo más importante es eliminar la causa, lo que la originó en primer lugar, y eso nos va a servir muchísimo, eso nos va a servir muchísimo para que la úlcera comience a cerrar. Sospechamos que es venosa, hacemos un Doppler y luego hay que eliminar el problema venoso, ya sea una perforante, ya sea la safena, ya sea la que sea. En el segundo, tenemos el diagnóstico nutricional. El diagnóstico nutricional. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nutricional? Es muy, muy importante que todos los pacientes estén bien nutridos. Si no están bien nutridos, no van a cicatrizar o lo harán muy lentamente y va a ser muy difícil que este paciente salga adelante con las medidas que nosotros hagamos. La pregunta es, ¿está lo suficientemente nutrido para solventar las necesidades que la úlcera implica? ¿Cómo evaluamos nutrición en estos pacientes? ¿Cómo sabemos si está bien nutrido o no? ¿Qué pruebas son necesarias para medir el estado nutricional al momento de la consulta? ¿Cómo pueden saber ustedes que este paciente, más allá del índice de masa corporal, que el índice de masa corporal no es un indicador fiel del estado nutricional? Hay pacientes que pueden tener sobrepeso, incluso peso normal, y estar malnutridos. Entonces, ¿qué pruebas necesitamos acá? Tenemos la albúmina, tenemos el colesterol, tenemos los triglicéridos, tenemos la hemoglobina. Eso nos puede servir como parámetro para saber, para conocer el estado nutricional de este paciente en un primer momento. Ahora, tiene un déficit desde el momento en que este paciente tiene una úlcera, aunque esté bien nutrido, va a tener un déficit porque no va a ser posible que con lo que está comiendo en este momento pueda suplir sus necesidades nutricionales. Recuerde que la úlcera tiene exudado y ese exudado está lleno de proteínas. Esas proteínas salen y debemos nutrir, debemos suplirlas. ¿Cómo se trata el déficit nutricional en estos pacientes? Ahí ustedes tienen que saber que según su, pues el país donde estén, los medicamentos o los suplementos que existan ahí. Ahora, después de hacer eso, no es que esto vaya una cosa después de la otra, pero pues hay que llevar un orden. Y luego, en último lugar, vamos al diagnóstico del lecho de la herida, ya que supimos o sospechamos de dónde viene, sospechamos cuál es la causa, ya conocemos el estado nutricional. En ese momento vamos y decimos, ok, voy a ver el diagnóstico del lecho de la herida. ¿Cómo se hace el diagnóstico del lecho de la herida? ¿Qué porcentaje de carga necrótica existe en el lecho de la herida? Y aquí pongamos un poco de atención porque estamos hablando de carga necrótica, no de tejido necrótico. Son conceptos diferentes. ¿Qué porcentaje de carga necrótica existe en el lecho de la herida? Recuerden ustedes que su trabajo es eliminar la carga necrótica lo más posible para permitir que esa úlcera cicatrice normalmente. Cuando ya tenemos este diagnóstico, vamos y nos preguntamos, ¿qué método puedo utilizar para comprobar y para eliminar, para comprobar la carga necrótica? Hay varios métodos. Ustedes pueden hacer un método pues netamente visual. Existe el triángulo de las heridas. Hay programas que les dicen que al tomar una foto, subir la foto, les dicen el porcentaje. En realidad, para mí no es tan importante qué método utilicen, toda vez sea la misma persona la que esté evaluando constantemente esa úlcera y pueda medir si disminuye la carga necrótica con cada curación.
Y luego ustedes se preguntan, ¿cómo disminuyo la carga necrótica? Al disminuir la carga necrótica, ustedes pues van a permitir que el lecho de la herida logre estar más limpio y que poco a poco vaya a cerrar la úlcera. Entonces, resumiendo, disminuyendo la carga necrótica, tratando el déficit nutricional, corrigiendo la causa que originó la úlcera, ustedes van a tener un porcentaje muy, muy alto de éxito en la cicatrización de las úlceras. Si ustedes logran acoplar este método de los 3 diagnósticos en su práctica diaria, les va a resultar mucho más fácil saber qué métodos, cuáles son las probables causas, qué métodos diagnósticos de la causa deben utilizar, cómo deben corregir esa causa, si el paciente está desnutrido o no, qué deben hacer para ayudarle nutricionalmente y cómo manejar el hecho de la herida. Claro, esto es la primera aproximación, porque en el diagnóstico del hecho de la herida ustedes van a estructurar, van a utilizar la estrategia TIME, que es probablemente la más usada, es la que más de la mano nos lleva para eliminar la carga necrótica y para poder disminuir toda esa carga y lograr que esa úlcera cierre por completo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos 3 diagnósticos: el diagnóstico de la causa, el diagnóstico nutricional y el diagnóstico del hecho de la herida. Con estos 3, ustedes pueden hacer pueden hacer un diagnóstico mucho más certero, un diagnóstico mucho más adecuado de estas 3 cosas, y eliminando la causa, mejorando la nutrición y eliminando la carga necrótica, van a tener un éxito al momento de la cicatrización. En este momento, pues es un caso clínico corto debido al tiempo que nos, que nos, que nos permite la plataforma. Y me gustaría, pues, si tienen algunas preguntas en el chat, pues, me las puedan hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a resumir. Tenemos, en este caso, en este paciente en particular, voy a dejar la foto nuevamente. Este es el paciente que tenemos. Debemos hacer 3 diagnósticos. El diagnóstico de la causa probable que la originó, antes de comenzar a tratarla, antes de comenzar a preguntarnos qué apósito voy a poner ahí. Eso es en segundo plano por el momento. Primero debemos preguntarnos qué está pasando en esa pierna, qué es lo que está originando esa úlcera. Eso es en primer lugar. Luego, esta paciente es diabética, pero hay pacientes que no serán diabéticas, pero debemos saber qué tan nutridos están. La nutrición nos va a ayudar a que esta úlcera cicatrice más pronto. ¿Sí? Luego, el tercer diagnóstico es el hecho de la herida. Hasta ese momento nosotros vamos y empezamos a buscar la carga necrótica. ¿Cuánto porcentaje de carga necrótica tiene esta úlcera? Una vez nosotros ya tenemos los 3 diagnósticos, podemos hacer lo que sea necesario primero para tratar de eliminar, disminuir o atenuar la causa que la originó. En segundo lugar, mejorar la nutrición. Y en tercer lugar, comenzar a disminuir la carga necrótica que este lecho de la herida tiene. Habitualmente, lo que sucede es que nos concentramos en el lecho de la herida y dejamos por fuera las demás eventualidades, como el origen y como el estado nutricional del paciente. En este caso, pues también habría que valorar el estado metabólico por la diabetes. El estado metabólico también hay en
hay que controlarlo. Si no recuerdo mal, hay más o menos alrededor de 100 factores de la cicatrización alterados en los pacientes con diabetes. Entonces, también si no logramos controlar esa situación, si no logramos controlar esa diabetes, no vamos a estar contribuyendo a que la úlcera cierre, ¿sí? Y en los casos de diabetes, nosotros preferimos hacer una insulinización temprana a los pacientes así descompensados como esta señora. Es decir, que logramos e intentamos, en la medida de lo posible, utilizar insulina para controlar la diabetes mientras este paciente está con úlcera y de esa forma lograr que su úlcera vaya mejorando. Dejo de nuevo aquí los exámenes para que los veamos. Esta paciente pues, estaba muy mal controlada. Y el modelo de los tres diagnósticos. ¿Okay? Los dejo aquí para que lo vean nuevamente. Dejo unos cuantos minutos para que tenemos 5 minutos según la plataforma. Esta plataforma nos deja nada más 40 minutos. Así que tenemos ahorita 5 minutos solo para preguntas. Pueden hacerlas por el chat. Y si no, pues ahí en el chat he dejado un WhatsApp. Este WhatsApp es para que ustedes hagan sus preguntas. Y para los que tienen, ya están suscritos, para los que ya están en el servicio de asesoría de casos clínicos, pues pueden mandar sus casos también. Los que ya están en el servicio de pago mensual, pues ya pueden mandar sus casos a ese WhatsApp para que pues yo les dé mi opinión, a ver qué es lo que ustedes pueden eh, tratar de hacer para salir adelante con sus pacientes. He dejado ahí el WhatsApp. Voy a dar unos cuantos minutitos, 2 o 3 minutos para las preguntas. Así que pueden preguntar cuando quieran. Ahí estoy dejando lo de los tres diagnósticos. Aquí estamos viendo las localizaciones según el lugar donde la encontramos. Eso es para que les quede a ustedes ahí. De nuevo la foto y los exámenes que tiene esta paciente. Y el método de los tres diagnósticos que ustedes van a comenzar a aplicar a partir de ahora, pues espero que les sea de utilidad para eh, para sus pacientes. Ok, les repito, los que pues ya están en el servicio de paga, pues ya pueden mandar sus casos clínicos para intentar acoplarlos a este sistema de los tres diagnósticos que les va a facilitar un poco la vida en el momento de que tengan un paciente por primera vez.
Ok, eh, pues ya estamos terminando. Espero que les haya sido de utilidad este método diagnóstico que yo utilizo y espero que podamos vernos dentro de 2 semanas para continuar con otro caso más y poder ir dando solución a sus dudas. Y recuerden, los que ya tienen el servicio para poder hacer las interconsultas, pues ahí está el WhatsApp para que manden sus casos. Pues ya estamos a punto de terminar. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de estar conmigo y nos vamos a ver de nuevo dentro de 2 semanas. ¿Sí? Buenas noches y que estén bien.